Buen día, soy la doctora Verónica Vera. Vamos a seguir con los TPI, trabajos prácticos integrados, que corresponde a lo que es historia clínica. Entonces, sabemos que la odontopediatría, ¿sí?, es la especialidad que nos introduce al niño en lo que es la vida odontológica. Por eso es importantísimo priorizar la relación que tenemos padres, paciente, en este caso se trata de un paciente muy particular, que es nuestro paciente niño, y sí, el odontólogo profesional. Es por eso que cuando nosotros hacemos el interrogatorio o el diálogo, como ustedes sabrán, vamos a realizar una anamnesis en forma indirecta, es decir, dirigida a papá, mamá o a un adulto a cargo de ese niño que nos sepa contestar para volcar todos esos datos que nos da en una ficha y traspasarla a lo que es nuestra historia clínica. Como ustedes verán en todas estas imágenes, las preguntas referidas a nuestro paciente niño comienzan desde el embarazo, es decir, preguntas desde lo prenatal, transnatal y postnatal. En la cuestión prenatal corresponde a si el niño desde que estuvo en la panza de la madre. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo fue ese embarazo? Si fue un embarazo realmente, si sin ningún tipo de complicación, sin ningún tipo de estrés, porque sabemos de que hay situaciones muy estresantes para la madre que pueden ocasionar problemas en el bebé. Si la mamá tomó algún tipo de medicación durante el embarazo y por qué. Y cuando llega el momento del parto, ¿sí?, ¿cómo fue ese parto? Si nació prematuramente, ¿por qué nació prematuramente? Si nació por cesárea, ¿por qué nació por cesárea? Si fue parto natural, si fue prematura, ¿qué ocasionó? O sea, ¿por qué se adelantó? ¿Sí? Eh, el, este, el, el parto. Cuando nace el niño, toda la edad, ¿sí?, que corresponde a la edad de bebé y toda la niñez hasta nuestros pacientes que manejamos la edad aproximada, ¿sí?, hasta los 8, 9 años, en algunas ocasiones, ¿sí?, llegado a los 10 años. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender? O sea, ¿qué entendemos por historia clínica? La historia clínica es una biografía. Una biografía biológica de cada persona, en este caso de nuestro paciente niño. Es un documento legal que surge ¿de qué? Del contacto entre, en este caso, el profesional con el paciente. En este caso vamos a tener el diálogo con, ¿sí?, el padre o la madre, necesario para poder nosotros recolectar toda esa información y transferirlo, ¿sí?, a nuestra historia clínica. Entonces, la odontopediatría nos permite, ¿sí?, reconocer a toda esta imagen que ustedes están viendo, a todos estos niños, todo el pasaje desde que ese niño, ¿sí?, en todo su periodo gestacional hasta que nació, toda la parte, el transcurso, ¿sí?, de su infancia hasta la preadolescencia y adolescencia. Para ello, nos permite reconocer al paciente en todo lo que son sus aspectos social, médico y dental. Ahora bien, hay dos variables que me condicionan lo que es la historia y la exploración odontopediátrica. ¿Cuáles son ellas? Por un lado, la comunicación y por otro lado, la cooperación de mi paciente niño. Ambas, tanto la comunicación como la cooperación, están íntimamente relacionadas con la edad de mi paciente y con el grado de desarrollo psicológico del paciente niño. Tenemos distintas etapas, ya habíamos dicho que íbamos a hacer una anamnesis en forma indirecta. ¿Cuáles van a ser las pautas a tener en cuenta cuando yo necesito preguntar
al padre o a la madre. Ese interrogatorio debe estar bien y saberlo interpretar. Es decir, nosotros no vamos a agarrar la historia clínica y esto. No, saber dialogar. ¿Cómo vamos a interrogar para que nuestro paciente, en este caso el papá o la mamá, sepa interpretar lo que queremos nosotros preguntar? Y nosotros, ¿sí?, obtengamos la respuesta deseada. Interrogar con claridad y con un lenguaje claro, accesible a los padres. No realizar gestos que a veces nos dicen, por nuestra cara hablamos. A veces los gestos dicen más que 1000 palabras. Hacer preguntas pertinentes, insistir en datos importantes, tener paciencia y saber que el interrogatorio o el diálogo que vamos a tener con nuestros padres, papá o mamá, es la base del diagnóstico. Todo lo que recopilemos en la historia clínica es la base del diagnóstico. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos para realizar mi historia clínica? Conseguir la información necesaria para colaborar en la recuperación y mantención de quién, de la salud del niño y del adolescente también, porque vamos a tratar pacientes adolescentes y todo su entorno familiar. Conseguir un adecuado manejo clínico. ¿Para qué? Para que yo pueda abordar a ese paciente, para que yo pueda abordar la situación odontopediátrica. Ahora bien, vamos a empezar a desglosar todo lo que es historia clínica. Entonces, ¿para qué nos servirán los datos filiatorios? Para un reconocimiento del niño. Yo necesito saber el nombre, apellido y aparte de eso, si tiene algún apodo. Colocarlo acá, agregarlo. ¿Qué apodo? ¿Cómo le dicen al niño? La fecha de nacimiento, ¿por qué será importante? Acá tengo que agregarle la edad y meses. No es lo mismo yo que tenga que atender y abordar el problema odontopediátrico o una situación odontopediátrica en un paciente que tiene 7 años a un paciente que tiene 7 años y 11 meses. Es distinto un paciente que tiene 7 años, ¿sí?, recién cumplidos, a un paciente que tiene 7 años y 11 meses y que va a ser distinto, ¿sí?, el tipo de tratamiento que lleguemos a lograr, porque es distinto la maduración de ese paciente. El sexo también es importante, también por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, si es masculino o femenino, por el desarrollo, ¿sí?, cognitivo y emocional de ese niño. El apellido y nombre del padre, la edad y la ocupación es sumamente importante, al igual que el apellido y nombre de la madre, la edad y la ocupación. Hay veces entre esto, sea matrimonio consolidado o no, hay veces hay diferencia de edad y otras veces no. Hay veces están juntos, hay veces están peleados, ya vamos a verlo más adelante cuando hagamos el familiograma. La ocupación es importante. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viviendo? Una situación económica bastante difícil. Y hay veces estos padres vivían o viven de changas o están desocupados. Entonces, ¿quién nos va a llevar a esto? A la necesidad de conocer la situación laboral, y no solamente la situación laboral, sino también, ¿sí?, llegar y acceder a ver qué situación económica está viviendo o qué entorno familiar está viviendo nuestro paciente niño. Las horas de trabajo al día, hoy en día hay veces pues tienen que salir a trabajar ambos, papá y mamá, y a cuidado o a cargo de quién queda. Generalmente hay veces queda a cargo de la abuela, otras veces queda a cargo de algún familiar, otras veces queda a cargo del hermano mayor, generalmente, no siempre mayor de 18 años, pero otras veces la mamá no tiene otra opción de dejarlo con uno de los hermanos mayores y sí, ha pasado, hay veces cuando nos traen los pacientes que vienen con el hermano que está a cargo, hermanos de 16 años. Entonces, hay que tener muy presente
en la forma de dialogar, en la forma de, ¿sí?, de obtener nuestros, ¿sí?, nuestra documentación. Indicaciones adaptadas a quién, a la realidad de cada familia. Ahora bien, el lugar de residencia es importante. Conocer la distancia que tiene el niño desde su domicilio hasta la facultad, que va a ser el contexto nuestro de trabajo. ¿Cuál es el principal motivo de la consulta? ¿Por qué viene? Son las palabras que nos dice la mamá. ¿Por qué viene? Porque no lo dejó dormir a la noche, porque estuvo con dolor, por una consulta preventiva, que no es una urgencia, nada más un control. Entonces, y tener en cuenta esto que dice acá. Motivo de la consulta, adquirir seguridad para determinar la oportunidad de resolver el motivo de la consulta. ¿Qué es realmente urgente? Nosotros nos tenemos que preguntar eso. ¿Qué es más importante para el niño o qué es más importante para la madre? Hay veces ustedes van a ver más adelante, cuando planifiquen su plan de tratamiento, que la mamá les va a decir: yo lo traje para que le haga la extracción, y ustedes tienen que planificar ese tratamiento. Para ello, lo que primero que van a tener que hacer es resolver la urgencia. ¿Por qué vino el niño? O sea, o por qué lo trajo la madre, ¿sí?, que es el principal motivo de la consulta. Y después se planificará todas las terapéuticas, ¿sí?, lo más prolijamente posible y de acuerdo, ¿sí?, a la planificación que ustedes hagan en su tratamiento terapéutico. Ahora bien, en cuanto al nacimiento, es lo que veníamos diciendo y se los mostré en la primera diapositiva. Hay que ver cómo fue ese embarazo, si ese embarazo fue normal, fue paciente de riesgo, si la mamá tuvo hipertensión y entonces el embarazo se adelantó, si estuvo internada, si tuvo mucho tiempo de reposo, si ese parto fue parto normal, si ese parto fue inducido, ¿por qué fue inducido? Si pues fue por cesárea, si nació el niño a término o fue prematuro, si fue prematuro, a los cuántos meses, ¿sí?, nació, si nació prematuramente a los 6 meses o fue 8 mesino, etc. El peso del nacimiento al nacer. Generalmente los niños prematuros nacen con poco peso, lo ponen en la incubadora, es decir, cuánto tiempo estuvo en incubadora, eso es importante. El tema de la incubadora, cuando el niño, ¿sí?, después baja, o sea, ese niño prematura baja de peso y después vuelve a subir. Cuando sube, recién, ¿sí?, está en condiciones de ser entregado a su madre. Es decir, tienen todo un proceso antes, ¿sí?, de volver a casa, cuando están frente a una familia con un niño que nace prematuramente. La talla del nacimiento, la succión, si estuvo ausente, o sea, si usó chupete, no usó chupete, si tuvo succión del dedo, o sea, hay veces el niño reemplaza el chupete por el dedo, entonces hay que tener en cuenta eso. Si se chupó otro objeto, hay veces niños que duermen con una sabanita y la succión va a ser, ¿sí?, con la sábana, o sea, se chupan la sabanita. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Entonces se buscan datos que puedan estar siendo omitidos, ¿sí?, por el padre o la madre, o que ellos no lo creen importante o que no quieren contarlos. En cuanto a la escolaridad, también es importantísimo ver el tema, sí, preescolar, si va acorde a la edad del niño, está en la edad escolar. Hay veces, sí, o han repetido años, o no están atrasados, hay veces están bien. Entonces, todo eso. Hay veces no van al colegio, no los mandan, entonces hay que indagar, ¿por qué no los mandan al colegio? ¿Por qué, sí, repitió un año? Por problemas, sí, que no cumplían con los objetivos de ese año, tuvo que repetirlo, por problemas que tuvo que dejar
el colegio, por X razón. Entonces es importante indagar en esas cuestiones. La historia clínica está conformada de esta manera, pero si necesitamos agregarle algo abajo, no hay ningún problema. Ponemos ahí, ¿sí? Que puede ser a este límite antes de familiograma, observaciones, o adosamos una hoja atrás en blanco y vamos agregando cosas relevantes y de importancia que vamos dialogando con los padres. El familiograma. Algunos los conocen, otros no. Familiograma, también llamado genograma, familigrama, ¿sí? Son, ¿sí? Todos los datos que nos va aportando son datos de 3 generaciones, ¿sí? A través de la entrevista, y nosotros vamos, ¿sí? Organizándolos de acuerdo a lo que son, ¿sí? Símbolos y estructura. Entonces, ¿qué será el familiograma o genograma? Es una representación esquemática de la familia por medio de símbolos que nos permiten recopilar, registrar y relacionar, ¿sí? Y exponer categorías de información del sistema familiar en un momento dado de su evolución. Es decir, que son 3 generaciones que colocamos dentro, ¿sí? Del familiograma. El familiograma puede ser estructural a través de gráficos, y funcional se refiere a las relaciones que tiene la familia, es decir, estructural a través de símbolos o gráficos, y funcional toda la relación que tiene la familia, si, con quién conviven, si viven padre y madre juntos o no, si conviven con los abuelos o no. Entonces, como habíamos dicho, son integrantes de 3 generaciones, ¿sí? El hombre va ubicado a la izquierda, y la mujer va ubicada a la derecha. Los hijos van de mayor a menor, sí, ubicados, ordenados de izquierda a derecha dentro del genograma. ¿Con qué estructuras familiares nos podemos encontrar? Puede haber una familia nuclear, que es una familia estable, sin conflictos, en donde conviven en la misma casa la mamá, el papá y el niño. Una familia monovalente que vive únicamente el niño con la madre, como su nombre lo dice, monovalente. Una familia extensa en donde además de la madre, el padre y el niño viven con los abuelos. Pueden ser que viven con los abuelos maternos, puede ser que vivan con los abuelos paternos o pueden ser que vivan con ambos abuelos, maternos y paternos. Y los hogares no conyugales, en donde vive el niño con la madre, sobre todo generalmente es con la madre, y algún amigo, ¿sí? O amiga, ¿sí? De la madre. Acá están todas las estructuras de que hablábamos y los símbolos. Cómo, ¿sí? Se va armando el familiograma para que ustedes armen de su paciente en particular, ¿sí? Con los datos que nos va dando la mamá. También se van a encontrar con pacientes, cuando ustedes le hacen el diálogo a la mamá, que no quieren ni siquiera nombrar al padre. Hay que respetarlo, pero hay que ir indagando a ese diálogo para poder armar mi genograma o familiograma. Ustedes fíjense acá cómo une en puntos suspensivos cuando hay un concubinato, digamos una unión en donde hay, o sea, conviven con su pareja, pero no es el padre del niño. O hay veces sí es el padre del niño, entonces hay que recalcarlo ahí. El año de separación, el año de divorcio, ¿sí? Con esta doble línea es año de divorcio, año de separación una sola línea, el aborto es en forma de círculo y pintado todo en negro, el embarazo un triángulo, la adopción de un hijo y la delimitación de la familia. Continuando con lo que es historia clínica, vamos a ver las condiciones físicas actuales. En base a la observación clínica del niño, vamos a ver la postura, actitud y orientar mis preguntas, ¿sí? ¿Por qué será importante la postura? ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en que la foto del niño de frente y de perfil sea hasta la altura, ¿sí? Si me ven hasta la altura del hombro,
Para nosotros ver la posición. Y es más, hay veces le tomamos la fotografía de cuerpo completo para verle la postura del niño. Hay veces ustedes ven muchos niños en la actualidad, muchos niños encorvados, muchos niños con una mala postura. Y si ustedes ven en ciertas patologías, como puede ser, ¿sí?, la insuficiencia respiratoria nasal, el paciente respirador bucal, tenemos problemas posturales importantes. Y si ustedes examinan la fotografía, van a ver que un hombro va a estar más caído para otro y la postura, sí, es de una postura anormal. Estos niños, como les llega, hay una falta de oxigenación, tienen que abrir la boca para que le entre el aire por la boca en lugar de la nariz. Entonces, todo va de la mano. Hay un problema respiratorio, hay un problema bucal, hay una mala oclusión dentaria, hay un problema de postura y por eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí le preguntamos a la mamá, ¿realiza algún deporte? No, pero ¿le gusta algún deporte? ¿No quiere o no puede? Cuando en el colegio hace educación física, se agita al correr, ¿sí?, o le dice al profesor que él no puede correr. Entonces, todas esas preguntas son importantes en el momento, ¿sí?, de volcarlo a mi historia clínica. Los momentos de azúcar también, ¿sí?, son importantes. Entonces, esta es la historia de la dieta. Esto es importante hacérselo. Los momentos de azúcar los podremos determinar una vez que conozcamos la historia, ¿sí?, de la dieta. Entonces, ¿qué ponemos acá? Le hacemos, ¿sí?, en un papel, nosotros colocamos desayuno, entre desayuno y almuerzo, entre almuerzo y merienda que come, y entre merienda y cena que come, y después de cena. Colocamos acá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La historia de la dieta de una semana y que la mamá, o sea, se lo damos a la mamá con el nombre del paciente y le decimos, porque hay veces cuando uno le consulta, dice, no me acuerdo. Sí, esporádicamente, no. Entonces le decimos, mamá, te llevas esto y me lo traes la semana que viene. Sí, bien. ¿Qué es lo que come? ¿Cuántas veces? O sea, es importante tener en cuenta la historia alimenticia. Para ello, nos vamos a valer de un instrumento que es la encuesta alimenticia para determinar el riesgo cariogénico, que ya van a tener ustedes otro teórico de otro TPI, trabajo práctico integrado de riesgo cariogénico. Entonces, fíjense acá. Este es el instrumento y ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo lo armamos. Vayan siguiéndome bien. En cuanto a bebidas azucaradas, ¿sí?, que es gaseosas, jugos, infusiones, café, mate, café con leche, etc., le vamos a dar un valor asignado que es el número 1. En cuanto a la panificación no azucarada, le vamos a dar, que son todo lo que es pan, galletas, pastas, un valor asignado número 2. En cuanto a las golosinas, le vamos a dar un valor asignado que es el número 3. En cuanto a las masas azucaradas, vamos a darle un valor asignado, que es lo que es tortas, facturas, un valor asignado 4. Y en cuanto al azúcar, turrones, miel, frutas secas, les vamos a dar un valor asignado número 5. Me van siguiendo hasta ahí porque es importante que me sigan. En cuanto a la frecuencia, vamos a darle un valor asignado cuando dice ocasionalmente o nunca. El valor asignado va a ser 0. Si dice 2 o más veces por semana, le vamos a asignar el valor 1. Si dice una vez al día, el valor asignado número 2, y si dice 2 o más veces al día, el valor asignado número 3, de acuerdo a la frecuencia. De acuerdo a la ocasión, le vamos a dar un valor asignado. Si esto lo hace con las comidas, el número 1. Si lo hace entre las comidas,
le vamos a dar un valor asignado número 5. Entonces, y la escala de puntaje tenemos. Si nos da como resultado final de 15 a 33, estamos frente a un paciente de bajo riesgo. 34 a 79, estamos frente a un paciente de mediano riesgo. Y si es de 80 a 120, un paciente de alto riesgo. De todas maneras, en la actualidad estamos hablando de pacientes directamente de bajo riesgo y alto riesgo. Ahora fíjense en esta siguiente diapositiva y volvemos, recapitulemos. Habíamos dicho que le damos un valor asignado. Bien. Si preguntamos sobre las bebidas azucaradas y la mamá nos contesta que 2 o más veces al día consume esas bebidas azucaradas, por lo tanto vamos a multiplicar el 1, que son bebidas azucaradas, por 3, que nos dijo la mamá, la frecuencia. Y nos va a dar 1 por 3, 3. Bien. Ahora vamos a cuándo toma esas bebidas azucaradas. Si las toma permanentemente con las comidas o la toma entre las comidas. Ahora bien, vamos a multiplicar el valor asignado 1 con lo que nos dijo la mamá que toma esas bebidas azucaradas entre las comidas. 1 por 5, 5. Bien. Ahora vamos a sumar el valor que nos dio en total de las bebidas azucaradas. 5 más 3, 8. Bien. Lo mismo vamos a hacer con lo demás. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, el azúcar. Turrones, miel, etc. El valor asignado es 5. La mamá nos dice que 2 o más veces al día consume. Entonces, 5 por 3, 15. Ese es el valor. ¿Cuándo consume esas azúcar? ¿Con las comidas o entre las comidas? Con las comidas. Bien, 5 por 1, 5. Bien. Como valor total, 15 más 5, 20. Bien. Ahora sumamos todo. 8 más 16 más 21 más 24 más 20 y nos da 89. Es decir, que estamos frente a un paciente de alto riesgo cariogénico. Bien. Continuando con este tema, sí, de la historia dental, vemos que es importante preguntarle al niño sobre lo realizado el día anterior. ¿Por qué es importante? Porque hay veces uno le pregunta, ¿sí?, a la mamá, o sea, hay que preguntarle a la mamá o al papá y al niño. ¿Se cepilla? Y te dice sí, otras veces te dice a veces, otras veces te dice cuando se acuerda, otras veces nunca. Entonces es importante porque ya vamos a ver también el índice de higiene oral simplificado, en donde si mi paciente tiene un índice alto, yo tengo que llegar a culminar mi tratamiento con un paciente con un índice de higiene oral, sí, bajo, porque no sirve de nada haber hecho todas las restauraciones correspondientes si no bajamos ese índice. Entonces, ¿se cepilla? Sí. ¿Se cepilla adecuadamente? ¿No se cepilla? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Se cepilla mañana, tarde y noche? ¿Se cepilla una vez al día? ¿Se cepilla únicamente a la noche? Hacer el hincapié del cepillado nocturno, que es el fundamental. Las técnicas de higiene, ¿sí? Irlos orientando a qué técnica es específica que traiga el cepillo en cada instancia, ¿sí?, de atención odontopediátrica. Si esa técnica es la adecuada o no adecuada, cuál es la frecuencia de la técnica, cuánto tarda en cepillarse, eso es importante. ¿Qué pasta usa? Para ver la cantidad de flúor que está usando en esa pasta y si, de acuerdo a la edad, si es la acorde o no. Si hay un complemento fluorado o no. Y esto ya lo vamos a ver en el tema de prevención, no voy a hacer hincapié acá, pero sí en el tema de prevención, el tipo de pasta que le podemos indicar a nuestros pacientes de acuerdo a la edad de cada
paciente. Si tenemos algún tipo de patología, también qué tipo de pasta le podemos indicar en forma, sí, terapéutica. La erupción dental también es importante preguntar, pero también ya más adelante vamos a ver lo que es erupción dental. Ahora vamos a hacer una breve reseña sobre esto. Debemos conocer la edad. Entonces, cuando preguntamos, a veces no se acuerda la mamá cuando preguntamos, ¿cuándo fue la primera vez que el primer elemento dentario temporario que erupcionó? A veces no se acuerda. Otras veces uno hay que ir orientando la pregunta para que la mamá nos diga. Porque de esa manera, si el niño le erupcionó, si el elemento dentario temporario, el primer elemento dentario, a los 6 meses, la erupción de la dentición permanente también va a ser si entre los 5 y 6 años. Si al niño le erupcionó ese primer elemento temporario después del año, la erupción sí, de la dentición permanente, lo más probable que sea después de los 6 años. Entonces, a modo de repaso, fíjense cómo es la erupción de la dentición temporaria. Primero nos erupcionan los incisivos centrales, después los incisivos laterales, después los primeros molares temporarios, después los caninos temporarios y por último los segundos molares temporarios. Es decir, los dientes temporarios inician su calcificación entre el tercer y cuarto mes de vida intrauterina. Entonces, ¿cómo nos vamos a preguntar desde la gestación de la madre para saber los datos de ese niño? Los inferiores inician su calcificación antes que los superiores, siendo los incisivos centrales, sí, los primeros en erupcionar. Esta es la cronología y secuencia de la dentición, o sea, temporaria, los incisivos centrales inferiores erupcionan aproximadamente a los 6 meses, los centrales superiores a los 7 meses, los laterales entre los 7 y 8 meses, los laterales inferiores a los 9 meses, el primer molar inferior a los 12 meses, el molar superior a los 14 meses, canino inferior 16 meses, canino superior 18 meses, segundo molar inferior 20 meses y segundo molar superior a los 24 meses. Es decir, que entre los 2 años y medio y 3 años tenemos completa la dentición temporaria. La cronología y secuencia de la dentición permanente en maxilar inferior y maxilar superior van ahí. El maxilar inferior, o sea, a los 6 años se erupcionan los primeros molares permanentes, tengamos en cuenta, superior e inferior, y los incisivos centrales inferiores, aproximadamente. El maxilar superior va a demorar, sí, un poquito más, a los 7 años, incisivos laterales, inferiores 7 años y medio, laterales superiores 8 años, los caninos entre los 9 y 10 años, ¿sí? Los inferiores, los caninos inferiores, y lo que son los premolares, los primeros premolares también inferiores entre los 9 y 10 años, los segundos premolares, ¿sí?, superiores entre los 10 y 11 años, y el primer premolar superior entre los 9 y 10 años. Ahora bien, entonces nosotros, los pacientes que vamos a tratar, ¿sí?, van a ser niños que tienen dentición mixta, la mayoría. Entonces, pacientes que tienen dientes temporarios y dientes permanentes. Entonces, desde la erupción de los incisivos centrales inferiores y los primeros molares, como habíamos dicho, tanto superiores como inferiores, hasta que se exfolia el último diente temporario, sí, llamamos periodo de dentición mixta. En cuanto a los antecedentes odontológicos personales, debemos conocer cómo fue para el niño la experiencia, indagar si fue alguna vez al odontólogo, si fue una experiencia traumática, si fue una experiencia que la madre lo llevó obligado, si no quiso volver más, etc. Eso nos interesa mucho para ver cómo va a ser la terapia, ¿sí?, a seguir con nuestro paciente niño. Si se le hizo algún tipo de tratamiento, qué tratamiento se le hizo, si fue nada más por una consulta preventiva, o bien fue por alguna restauración, o bien fue por una extracción, que no es lo mismo. Si tuvo tratamiento ortodóntico u ortopédico, habría que agregar ahí, sobre todo en las edades que vamos a atender nosotros, si fue en forma preventiva,
o curativa, qué experiencia odontológica tuvo, como bien habíamos dicho anteriormente, si esa experiencia fue buena, fue regular, ¿sí? O fue mala. En cuanto a los traumatismos en la zona facial, nos vamos a preguntar a los padres si tuvo alguna vez un traumatismo en la zona facial. No, vamos a ir, sí, monitoreando e indagando la pregunta para que nos conteste lo que nosotros queremos recibir como respuesta. Cuando empezó a caminar, ¿sí? Por alguna ocasión se cayó, se golpeó el mentón, se golpeó el pómulo, ¿qué pasó? A veces no se va a acordar la mamá, otras veces dice, sí, ahora que me dice, doctora, sí, me acuerdo de que tuvo un golpe grande, pero bueno, no le dimos mucha importancia. Porque hay veces los golpes a nivel del mentón repercuten también en la articulación temporomandibular, entonces hay que tener mucho, ¿sí? Mucho en cuenta esto. Otras veces, sí, hay veces con un golpe grande, perdió piezas dentarias, entonces también hay que indagar y colocar. Otras veces por algún golpe hemos tenido, sí, casos de niños que se han caído de una escalera y han tenido golpes muy grandes que han tenido que estar hospitalizados. Entonces, todo eso vamos indagando y anotando en nuestra historia clínica. Y también, sí, esto puede repercutir, o sea, estos golpes, en la formación, por eso hay que saber en qué momento se están formando nuestros elementos dentarios definitivos, porque repercute, sí, en los gérmenes de los elementos permanentes. En cuanto a los antecedentes patológicos, sí, es importante indagar sobre las alergias para evitar y prevenir complicaciones con anestésicos y medicamentos. Hoy en día uno le pregunta a la madre o al padre y ¿qué nos dice? ¿Es alérgico al cambio de temperatura? No. O sea, hay muchas alergias, pero hay veces nos dicen, es alérgico a la anestesia. Ah, bien. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que es alérgico a la anestesia? Si es alérgico a la anestesia, ¿sí? ¿A qué anestésico? ¿Le pusieron alguna vez anestesia en la boca? ¿Qué pasó? ¿O fue a la anestesia general por alguna intervención que tuvo ese niño? Si es alérgico, sí, a la anestesia, sabemos que nosotros, sí, cuando anestesiamos a nuestros pacientes en cavidad bucal, en la primera anestesia no se va a producir esa reacción alérgica, pero sí en la segunda anestesia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuidado cuando coloquemos, sí, la segunda anestesia lo vamos a hacer en forma lenta, pausada, esperando. De todas maneras, ya le vamos a mostrar que antes de eso, si la mamá nos relata si un cuadro si alérgico, va a haber que pedir si histocompatibilidad clínica para poder trabajar bajo anestesia local a su médico tratante. Ahí está, nombre del paciente, el DNI, la edad del paciente. Solicito prueba de provocación controlada a los componentes de la solución contenida en el anestubo que se envía a continuación. A veces le pegamos un tubito de anestesia ahí, carticaína, o si no le escribimos, carticaína al 4% con epinefrina. Solicito informe por escrito. Diagnóstico, hipersensibilidad, soluciones anestésicas, firma y sello, lugar y fecha. Ahora bien, continuemos. Al examen físico necesitamos hacer, antes de hacer el examen intraoral, porque a veces nosotros nos apuramos y lo primero que vemos, queremos ir a ver la boca de nuestro paciente. El examen facial, el examen de frente y de perfil de mi paciente es sumamente importante. Hacer el análisis de los tercios, tanto en sentido vertical como en sentido transversal, nos ayuda y nos orienta, ¿sí?, a hacer un diagnóstico presuntivo y certero de mi paciente. Acá tenemos dos fotografías como evidencia. Trazamos una línea media, ¿sí?, que pasa por el centro hasta el mentón, o sea, desde la glabela hasta, ¿sí?, el mentón de mi paciente, y divido en dos mitades a esa cara para ver la simetría, si ese paciente es simétrico o es asimétrico, si tiene una ligera desviación hacia el lado derecho,
hacia el lado izquierdo o completamente se encuentran simétricos esas dos mitades viendo el examen de frente de mi paciente. También puedo dividirlo en tercio, tercio superior, tercio medio de la cara y tercio inferior. El que más nos involucra desde el punto de vista odontopediátrico es el tercio medio e inferior, sobre todo el tercio inferior. Fíjense, si este tercio inferior puede estar disminuido o puede estar aumentado. ¿Cuándo está aumentado? Generalmente ese tercio inferior va a estar aumentado en mis pacientes respiradores bucales, que es un tipo de hábito que ya vamos a tocar, no en profundidad, un poco más adelante con algunas caritas. Fíjense en este paciente, o sea, tenemos el paciente de frente, hacemos la división, la línea media, vemos que hay una ligera, en el examen de frente de mi paciente, antes de entrar a la boca, hay una ligera desviación hacia el lado izquierdo de mi paciente. Y fíjense a nivel intrabucal en esta foto, hay una ligera desviación hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, las líneas medias no van a ser coincidentes. Esa desviación, en forma simétrica, esa desviación de las líneas medias, puede ser una de las causas, puede ser una pérdida prematura de una pieza dentaria temporaria, pero hay múltiples causas de la pérdida, de la línea media. En cuanto al examen de perfil, también tengo que hacer, un monitoreo del perfil de mi paciente. En cuanto a los perfiles, tenemos perfil facial diferente, un paciente con un perfil facial cóncavo, como es en esta primera fotografía, un perfil facial recto, como es en esta segunda fotografía, en un perfil facial cóncavo, ya me está dando la pauta que este niño tiene un adelantamiento mandibular con respecto al maxilar superior. Hay una falta de desarrollo del maxilar superior. Entonces, acá ya estamos hablando que esto no involucra la parte de odontopediatría, pero va de la mano si en una clase 3 hay un adelantamiento de la mandíbula con respecto al maxilar superior. Acá tenemos un perfil recto, que es el perfil facial lo más armónico posible. En un perfil facial convexo, fíjense, un perfil facial convexo, en donde tenemos al revés que el perfil facial cóncavo, el maxilar inferior, la mandíbula retruida y el maxilar superior adelantado con respecto a la mandíbula. Labios evertidos, hay una incompetencia labial y estamos hablando de una mala oclusión, generalmente de una clase 2. Fíjense en esta niña también un perfil convexo en donde la mandíbula está retruida con respecto al maxilar superior, hay incompetencia labial, no puede hacer un buen sellado marginal de esos labios. Cuando hablamos del tercio inferior, también nos referimos a lo que es labio superior y labio inferior, la morfología, si son normales, si son cortos, si es hipotónico, la textura, si está lisa, si está... Fíjense, hay muchas veces ven esos labios agrietados y con lesiones, el labio inferior de la misma manera. Mientras hablamos con los padres, es importante, vamos dialogando con los padres y el niño está sentado en el sillón o jugando o con algún juego didáctico o en una mesita, si tenemos algún juego didáctico y él está haciendo sus actividades, observarlo. La observación es básica. Lo vamos observando y ¿qué vemos acá? Niño con los labios entreabiertos, incompetencia labial, labio inferior evertido, labio superior más largo. Fíjense acá en esta otra figura, lo mismo, hay incompetencia labial. Y si quisiera el niño hacer un buen sellado marginal de los labios, ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer con mucho esfuerzo.
Pedir al paciente que se relaje, que no es fácil, que relaje toda la musculatura, lo que son labios, mentón, y en ese momento determinar si hay o no sellado labial. Observar la hipotonía del labio sí, inferior y el largo del labio superior. Acá en esta fotografía, en esta segunda fotografía, se ve claramente cómo se ven. Estos niños son muy propensos, hay veces cuando se caen, dicen, no pusiste las manos, son muy propensos a las fracturas. Y hay veces estamos en edades hablando de 6 años, 7 años, hay veces 8 años, que están erupcionados los primeros elementos permanentes y los niños de este tipo de maloclusión, lo primero que impactan son los elementos anterosuperiores y elementos definitivos. Observar el sellado labial siempre del paciente de frente y el paciente de perfil. Fíjense, a esto es lo que hablábamos. Si nosotros le pedimos que el paciente cierre los labios, pero cerrar los labios, lo va a hacer con mucho esfuerzo. Ese es el esfuerzo del sellado marginal. No siempre evidenciamos la falta de sellado. Fíjense en esta primera fotografía y en esta segunda fotografía. Otra cosa que tenemos que observar después de haber hecho el examen de frente y de perfil de mi paciente, ir al examen intraoral, observar minuciosamente para detectar si distintos tipos de patología. Es decir, hay veces observamos la encía y vemos distintos tipos de, presencia de fístula. Esa presencia de fístula, sí, vemos a qué elemento está orientado. Hay veces esa fístula se ubica entre dos elementos dentarios. Entonces nosotros tenemos que dar nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico va a ser en base a nuestra historia clínica, el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiográfico y el diagnóstico complementario, con los exámenes complementarios. De ahí tenemos mi diagnóstico para posteriormente armar mi planificación terapéutica individualizada para este paciente particular que es el niño. Entonces los tejidos blandos, vamos a ver todo lo que es mucosa labial, mucosa yugal, paladar duro y paladar blando. Fíjense en esta fotografía, maxilar superior y maxilar inferior. Maxilar superior puede tener distintas formas, ¿sí? Forma cuadrada, acá es más cuadrada, redondeada, ovalada, triangular en los pacientes con algún tipo de hábito. Podemos tener más pacientes triangulares y paladares más profundos. El maxilar inferior, fíjense que es más en forma de U, que adquiere esa, ¿sí? Esa forma, más de U. Ahora bien, tenemos que completar el odontograma. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense acá la pérdida, ¿sí? De elementos dentarios. Hay una gran destrucción de estos elementos dentarios. Nos quedan las raíces nada más. Acá hay una caries macropenetrante en este elemento 75. En el elemento 74 también estamos con caries. En el elemento 85, ¿sí? Hay restos radiculares. Ya erupcionó el premolar. Fíjense en esta situación. Acá en maxilar superior también tenemos, ¿sí? Caries, policaries. Bien, ahora seguimos. Entonces, en el odontograma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar doble línea roja, ¿sí? Cuando los elementos no han erupcionado aún, porque tenemos una dentición mixta y tenemos que hacerlo, ¿sí? Bien a ese odontograma. Cuando el elemento se ha perdido prematuramente, se va a marcar con una cruz roja, un elemento, en este caso, el elemento 83. Con un triángulo en azul, si tenemos que hacer los selladores, y en rojo si ya están hechos los selladores. Cuando tenemos caries y hay un arreglo, lo vamos a marcar en rojo y en azul. Cuando tenemos una extracción, lo vamos a marcar sin una cruz, ¿sí? Azul, porque está indicada la extracción.
Vamos a realizar el índice CPOD, que es el índice de elementos cariados, perdidos y obturados por superficie dentaria para la dentición permanente, y el índice COD, que es el índice de elementos cariados con extracción indicada, obturados por superficie dentaria para la dentición temporaria. Vamos a colocar también, siguiendo la historia clínica, las anomalías dentarias, todo lo que es morfologías de números, si tenemos elementos supernumerarios, si tenemos alguna genesia de qué elementos dentarios, y para ello vamos a indagar, porque ustedes saben que las genesias van de la mano de un gran componente hereditario. Entonces vamos a indagar si la mamá, el papá o alguien de la familia tiene también ese tipo de ausencias de piezas dentarias. Las anomalías de estructura, ¿sí? También vamos a indicarlas. Muy frecuentemente estamos viendo las hipomineralizaciones inciso-molares que afectan sobre todo a los incisivos y primeros molares permanentes. Los tejidos gingivales, como habíamos dicho también, ¿sí? Las características de la encía, hay que anotarlas y evaluarlas. Y el índice de higiene oral simplificado. ¿Cómo es este índice de higiene oral simplificado? Fue modificado, ¿sí?, por Green y Bermillón. Este índice tomaba todos los elementos dentarios. ¿Qué vamos a tomar? El elemento más representativo. Acá vamos a utilizar el doble tono y vamos a colocar, o sea, vamos a indicar qué elemento tiene mayor cantidad de placa en el sector antero superior, póstero superior derecho, póstero superior izquierdo y al igual en maxilar inferior. Antero inferior, póstero inferior derecho, póstero inferior izquierdo. Fíjense acá el grado. El grado 0 no hay cantidad, no hay placa en ningún elemento dentario. El grado 1 sí abarca el primer tercio, pero no sobrepasa los 2/3 de la superficie dentaria. El grado 2 pasa los 2/3, pero no más de no en la totalidad del elemento dentario. Y el grado 3 ya está cubierto de biofilm, biopelícula, placa bacteriana, completamente toda la superficie del elemento dentario. Ahora bien, fíjense en esto. Esta es la tabla. Esta tabla del índice de higiene oral simplificado lo van a tener que realizar al inicio del tratamiento, a mitad del tratamiento y al final del tratamiento. ¿Para qué? Para lo que decíamos, para corroborar si es un paciente que viene con un alto índice, llegar a terminarlo con un bajo índice de higiene oral. El valor asignado es de 0 a 0,6 de bajo riesgo cariogénico, de 0,7 a 1,8 de mediano riesgo cariogénico y de 1,9 a 3 de alto riesgo cariogénico. Es decir, que acá le vamos asignando una cruz, ¿sí?, a cada elemento. Supongamos que tenemos el elemento 51, lo que vamos a analizar 6 superficies dentarias, ¿sí?, vestibular, anterosuperior vestibular, anteroinferior vestibular, póstero superior derecho vestibular, póstero superior izquierdo vestibular, póstero inferior derecho lingual y póstero inferior izquierdo lingual. El elemento 51, por ejemplo, que tenemos, porque no van a ser los mismos elementos, ustedes van a colocar el elemento más representativo de la boca de su paciente. Tiene grado 0, es decir, que no tiene placa bacteriana. El elemento 42, que ya es un elemento permanente, tenemos grado 2. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que siendo un elemento permanente, ya tiene, ¿sí?, gran cantidad de placa en un grado 2, ¿sí?, 2/3, ¿sí?, de la superficie con placa bacteriana. Entonces hay que hacer hincapié en la higiene bucal. Está fallando la higiene, lo está haciendo mal. El elemento 54, grado 1, el elemento 65, grado 1, y así sucesivamente. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Acá tenemos grado 0, acá tenemos 2, más 1, 3, más 1, 4, más 3, 7, y más 1, 8. Entonces, 8 dividido las 6 superficies que analizamos nos va a dar este valor, 1,3. Y si volvemos atrás, 1,3, ¿qué nos daba? De mediano riesgo, dentro del rango de mediano riesgo. Es decir, que está ahí al límite de ser un paciente de alto riesgo
y nosotros tenemos que bajar ese nivel de higiene, o sea, bajar ese índice a niveles, sí, bajos, con una buena higiene bucal. ¿Y cómo lo logramos? Sí, haciendo hincapié en el cepillado. Ahora bien, cuando evaluamos todo lo que es funciones y hábitos, sabemos que la fonación durante el diálogo con el paciente, comenzamos a evaluarlo y le podemos solicitar que pronuncie ciertas letras. Hay veces la mamá nos dice, del colegio nos mandan que vaya a una fonoaudióloga porque le cuesta pronunciar ciertas letras. Entonces es importante hacer un correcto diagnóstico. La deglución lo hacemos tragar al paciente y vemos si se interpone la lengua hacia adelante, hacia el sector, ¿sí?, anterior, cuando hacemos tragar a nuestro paciente. ¿Cómo comprobamos? Tenemos una deglución infantil y una deglución adulta. Hay veces el niño se queda con esa deglución infantil. El tema de la masticación, indagamos sobre las preferencias de selección. A veces nos dice la mamá que el niño no come más que milanesa de pollo, hamburguesas, todo lo que sea blando, porque no le gusta la carne en sí. Entonces, si no, todo lo que es, o sea, la carne, ni un asado come. ¿Qué no está indagando, que no está haciendo ruido en esto? Es que el niño le gusta todo lo blando porque no puede masticar, no puede tragar. Hay un problema que nos está impidiendo. Entonces tenemos que tener, sí, ojo con esto. Evita los alimentos que requieran mucha masticación. Sospechar también de una alteración en lo que es, sí, la articulación temporomaxilar. En cuanto al bruxismo, indagar sobre momentos, situaciones que lo intensifican. Entonces, si nosotros evaluamos las funciones acá, miren este paciente, lo que hablamos de postura, un hombro más caído que el otro, labios entreabiertos, fíjense las facies, ojeras, miren una narina más despejada que la otra, labio inferior sí evertido, labio superior largo, el labio inferior corto, se evidencia mucha exposición labial. Fíjense cuando entramos a la cavidad bucal, una mordida abierta y interposición cuando hacemos que trague el paciente, interposición lingual, va a generar mayor mordida abierta con todo esto. Entonces estamos frente a un paciente respirador bucal, frente a un paciente con deglución atípica, frente a un paciente en donde tenemos que evaluarle nosotros las amígdalas y ver qué está pasando y hacer la derivación pertinente al ORL, al otorrinolaringólogo. Solicito, sí, evaluación, sí, ORL, diagnóstico, respirador bucal, sí, amígdalas grandes, y él tendrá la última palabra. ¿Por qué es importante valorar la respiración en mi paciente? Las necesidades respiratorias son el principal factor determinante de la postura de lo que es cabeza, ¿sí?, maxilares y la lengua. Por lo que un patrón respiratorio alterado, como respirar por la boca, puede modificar la postura de mi paciente. Esto podría alterar a su vez el equilibrio de lo que es el crecimiento de los maxilares y los dientes en cuanto a su posición y al avance. Por eso hay veces estamos en presencia de distintos tipos de maloclusiones, pero esa maloclusión, si no indagamos qué está alterando esa maloclusión, va a ser al vicio. Hay veces colocamos cualquier tipo de aparatología y hay veces el niño, hay un problema de foco que no puede respirar y les ponemos, sí, aparatología como puede ser un clamp, y ese niño, dice la mamá, aparece todos los días, sí, al lado de su cama. No puede respirar y le vamos a poner una aparatología. Entonces, primero, por eso el diagnóstico es sumamente importante. Tenemos que derivar y trabajar interdisciplinariamente, trabajar con el ORL, con el fisiatra, con el fonoaudiólogo, con el cirujano en caso de ser necesario, con el psicólogo en caso de ser necesario.
Entonces, ¿qué preguntas le vamos a orientar a la mamá? ¿Respira por la nariz o también por la boca? ¿Duerme con la boca abierta o ronca? ¿Se resfría muy seguido? ¿Moja la almohada? La falta de diagnóstico por el pediatra no significa la ausencia de esta patología. Si el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica, por ejemplo, el ORL indica que hay que operar y se olvida después de hacer la derivación a la fonoaudióloga, no sirve de nada, porque el foco continúa. Se habrá eliminado el factor causante, pero no se reducó las funciones. Es por ello que decimos, muchas veces la falta de tratamiento fonoaudiológico para reeducar la musculatura hace que el niño siga respirando por boca, aunque la permeabilidad esté restituida. ¿Cómo evaluamos la respiración? A través de una anamnesis, examen clínico y pruebas clínicas. La anamnesis, ¿sí? Ya habíamos visto, de frente y de perfil de mi paciente, intraoralmente, ¿sí? Maxilar superior, si tenemos ¿sí? un maxilar triangular, ovalado, un paladar profundo, cómo es la mordida de mi paciente y si el tipo, o sea, tenemos una mordida invertida, una mordida abierta. Hay que ir indagando, ¿sí? Paso a paso con mi paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si este paciente es irritable, hay veces la mamá me dice, no, en casa tiene un carácter, es sumamente todo el día está irritable. Hay que buscar el porqué de esa irritabilidad. Si tiene dolores de cabeza, tantos chicos ahora, actualmente, niños con dolores de cabeza, dificultad en el aprendizaje, no, la maestra me dice que no, que no, está distraído permanentemente y hay veces lo medican directamente para que no esté tan distraído y hay otra cosa de foco, hiperactividad, dificultades en las concentraciones, desórdenes en el sueño, que hay muchos estudios del sueño, porque justamente sí están con muchos desórdenes del sueño, si uno lo ve, tiene un sueño entrecortado, se mueven a cada rato. Entonces, todo esto hace a un diagnóstico que nosotros podemos cambiar la calidad de vida de ese paciente respirador bucal. Y los dicen. Yo tengo muchos pacientes que te dicen, desde que lo operaron, desde que fue a la fono, desde que usted me diagnosticó, realmente le cambió la calidad de vida para este paciente, para los padres y para el niño. Y el adolescente también, ¿no? ¿Qué pruebas clínicas podemos hacer? La prueba de Rosenthal se hace realizar 20 actos respiratorios, primero con las dos narinas y luego cada una de ellas. Si el paciente es respirador bucal, abrirá la boca antes de tiempo. La búsqueda del reflejo narinario de Godin. Dicho reflejo se busca comprimiendo por un segundo el ala de la nariz del paciente, primero de un lado y luego del otro. Si predomina la respiración bucal, no se obtiene la respuesta refleja del ensanchamiento del ala de la nariz. Y el espejo de Glatzel, que es la que más común, que es la que saben todos, que es colocando ¿sí? una bandeja abajo de las narinas y vemos ¿sí? el reflejo. El modelo de la derivación, nombre del paciente, edad. Solicito la valoración de permeabilidad de vías aéreas superiores, función respiratoria. Siempre no olvidarse del diagnóstico. Diagnóstico, respiración bucal, respiración mixta, porque a veces uno le pregunta a la mamá, ¿respira por la boca a la noche únicamente o en el día también? Hay veces no se acuerda, hay veces es mixta, es nocturna y diurna. Solicito informe por escrito. Esto es fundamental ponerlo. La fecha, firma y sello. ¿Cómo evaluamos la deglución? Haciendo también una anamnesis y las observaciones clínicas. La edad, hasta cuándo utilizó mamadera, hasta cuándo utilizó el chupete. Se chupó el dedo, ¿qué dedo se chupó? ¿Hasta qué edad se chupó el dedo? Continúa chupándose el dedo, continúa utilizando mamadera.
La respiración también es importante porque va de la mano. Hay veces son varios hábitos que tiene ese niño y que producen esa maloclusión. Alrededor de los 2 años comienza la maduración de la deglución. Cambia la deglución infantil por la deglución adulta. Cuando algún hábito persiste más allá de la edad indicada, ¿sí?, se produce una alteración. ¿Qué observaciones clínicas vamos a tener en cuenta? Pedirle al paciente que degluta, palpar si la contracción de los músculos maceteros, observar la contracción de los músculos del mentón, y la deglución debe producirse sin ningún tipo de ruidos. ¿Qué observamos? Los dos molares deben estar en contacto. No debe observarse la lengua, que generalmente cuando uno lo hace tragar, la lengua automáticamente sí la lleva hacia adelante y no debe salir líquido, saliva, hacia afuera. Eso es lo importante a tener en cuenta. El estudio de los modelos es también importante. No en todos los casos, no en todos los casos, pero sí es importante el estudio de los modelos cuando vemos algún tipo de maloclusión. El análisis frontal, vertical y sagital, ¿sí?, para ver lo que es, ¿sí?, en sentido vertical, mordidas abiertas y mordidas cubiertas o cerradas, para ver también en el sector transversal, ¿sí?, las mordidas cruzadas, ¿sí?, o bilaterales. También es importante ver las clases, la clase canina, la clase molar, ¿sí?, ver las maloclusiones, clase 1, clase 2 y clase 3. Si es del lado derecho, del lado izquierdo, de ambos lados. En el análisis frontal, fíjense si no hay coincidencia de la línea media, fíjense en esta primera figura, no hay coincidencia de la línea media y hay una desviación hacia el lado izquierdo del paciente. Estamos frente a una dentición mixta, con la erupción, ya está erupcionando el incisivo lateral permanente. Y tenemos los dos incisivos centrales, ¿sí?, permanentes superiores, y los incisivos, ¿sí?, inferiores permanentes. Hay veces, ¿sí?, cuando tenemos una mordida abierta y es agarrada a tiempo, es decir, en corta edad, de eso hablamos tratamientos tempranos, por ahí, sacándole el factor que está ocasionando ese problema, esa alteración, por ejemplo, puede ser un dedo, puede ser el chupete, puede ser la mamadera, ¿sí?, automáticamente se corrige, ¿sí?, en forma, ¿sí?, ¿cómo le diría? En forma ideal, sin ningún tipo de aparatología. Es, sí, increíble, pero hay veces sí. Pero bien, les vuelvo a repetir, agarrado a tiempo a ese niño. Fíjense en el análisis vertical, ¿sí?, de lo que hablábamos, las mordidas cubiertas, ¿sí?, o sobremordidas, no se evidencian los elementos inferiores. Y las mordidas abiertas, no hay contacto de los elementos superiores con los inferiores. No cubre, es decir, esto es como una caja de zapatos. Maxilar superior, sí, encubre, sí, cubre a los elementos inferiores. Cuando cerramos una caja de zapatos, fíjense, la tapa, sí, sería el maxilar superior y la base sería el maxilar inferior. El análisis sagital, fíjense acá, sí, la clase 3 en este caso, y en este caso una clase 2. Son, ¿sí? Y las derivaciones correspondientes. No se olviden que nosotros trabajamos interdisciplinariamente. Si tenemos que derivar al pediatra, si tenemos que derivar al psicólogo, si tenemos que derivar al fonoaudiólogo, si tenemos que derivar al ORL o otorrinolaringólogo, al fisiatra o a otros como puede ser el cirujano, etcétera, psicopedagoga, etcétera. El fisiatra, ORL y fonoaudiólogo van de la mano y algunas veces hasta el psicólogo. La síntesis diagnóstica, que es la epicrisis, es una síntesis de todo
¿sí?, nuestra historia clínica para tener en cuenta los datos más importantes. Si es alérgico, que no me había olvidado decirle en el caso de alergia, si es alérgico a un antibiótico, es sumamente importante. Si es alérgico a una anestesia, es sumamente importante ponerlo en rojo para que nos recalque. Si es alérgico al ibuprofeno, etc. Para después hacer nuestro plan de tratamiento en forma individual. Ese plan de tratamiento, que ya lo van a ver más adelante, es la planificación y el orden y organización para que ustedes comiencen con ese paciente. Por eso va a ir dividido en fase preventiva, fase terapéutica o curativa y la fase de rehabilitación y los controles. Ahora, bueno, les quiero dejar este mensaje que en los tiempos que estamos viviendo y que nos es difícil, así que espero que me hayan entendido esta clase porque no es fácil. Yo creo que siempre digo que es más fácil darlo personalmente que darlo por estas plataformas. Les voy a dejar un mensaje sacado, bueno, que me lo facilitó la doctora Marina Manzano, que me pareció muy, muy acorde y muy lindo. No apuremos a los niños. Tienen toda una vida para ser grandes. Dejemos que aprendan jugando, que usen más trajes de superhéroes, menos disfraces de adultos, que se manchen de lado, que se mojen con la lluvia, que se ensucien con la tierra, que se caigan y aprendan a levantarse. Desenchufémoslos de las pantallas y salgamos juntos a mirar el cielo. Regalemos o regalémosle, contagiémonos de su risa, regalémosle menos cosas y más tiempo. Las cosas más divertidas no siempre se compran y el mejor envoltorio es un abrazo, aunque sea un abrazo virtual, porque eso es lo que más vamos a extrañar, ¿sí? Los besos y los abrazos. Bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, y espero que hayan entendido este TPI número 1, que es historia clínica, y cualquier cosa estamos, todo el equipo docente, estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia.